Mientras la silla de ruedas de Isabel se precipitaba hacia el abismo, empujada por las manos de su propio padre, un relincho salvaje desgarró el silencio de la montaña, anunciando que su destino no terminaría en aquel precipicio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Empecemos. El viento soplaba con fuerza sobre los acantilados de Sierra Dorada, agitando las crines de los 5 caballos salvajes que pastaban en las alturas. El líder del grupo, un imponente semental negro llamado Trueno, levantó la cabeza repentinamente. Sus orejas se movieron alertas captando un sonido distante. Sus fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el aire fresco de la montaña. Algo no estaba bien. Trueno había nacido libre en aquellas montañas y conocía cada rincón, cada piedra, cada árbol de ese territorio. Los humanos rara vez se aventuraban a esas alturas, especialmente cerca de los acantilados donde los senderos se volvían traicioneros y el viento amenazaba con derribar a cualquier visitante desprevenido. Pero ese día, su instinto le advertía de una presencia ajena. Con un suave relincho, Trueno indicó a su manada que lo siguieran. Luna, una yegua de pelaje gris plateado, fue la primera en responder. A su lado, Relámpago, Tormenta y Viento, los otros miembros del grupo, levantaron sus cabezas y observaron la dirección que su líder indicaba. Con movimientos silenciosos y cautelosos, los 5 caballos se desplazaron entre las rocas, acercándose al borde del acantilado donde Trueno había detectado la presencia humana. A menos de 200 metros, en un mirador natural que se extendía sobre el precipicio, un automóvil negro de lujo estaba estacionado. Su brillo contrastaba con la naturaleza rústica y salvaje del entorno. Trueno y su manada se detuvieron, protegidos por la sombra de unos pinos centenarios, observando la escena que se desarrollaba ante ellos. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje elegante que evidenciaba su riqueza, bajó del vehículo. Su rostro, marcado por líneas de dureza y arrogancia, mostraba una expresión indescifrable. Se dirigió al lado del pasajero y abrió la puerta. Con movimientos que denotaban impaciencia y fastidio, sacó una silla de ruedas del maletero y la abrió junto al automóvil. Dentro del vehículo se encontraba una joven que no superaba los 20 años. Su rostro, de facciones delicadas y hermosas, reflejaba una mezcla de temor y resignación. Con dificultad y sin recibir ayuda del hombre, la chica se deslizó desde el asiento hasta la silla de ruedas. Sus piernas, visiblemente atrofiadas, descansaban inmóviles sobre los reposapiés metálicos. «¿Por qué me has traído aquí, papá?», preguntó la joven, su voz apenas audible por encima del viento que azotaba la montaña. El hombre no respondió inmediatamente. En su lugar, empujó la silla de ruedas hacia el borde del mirador, donde la vista del valle se extendía majestuosa ante ellos. Los caballos, inmóviles y silenciosos, continuaban observando, sus instintos alertas ante la tensión que emanaba de aquellos humanos. «Siempre te ha gustado la naturaleza, ¿no es así, Isabel?», dijo finalmente el hombre, su voz carente de calidez. «Pensé que apreciarías la vista». Luna, la yegua plateada, movió sus orejas nerviosamente. Algo en la voz de aquel humano le provocaba inquietud. Miró a Trueno, quien permanecía completamente inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la escena. Isabel intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos, que permanecían apagados y temerosos. «Es hermoso, papá. Gracias por traerme», respondió, tratando de complacer a su padre. El hombre, Ernesto Montero, dueño de una de las fortunas más grandes del país, se colocó detrás de la silla de ruedas de su hija. Sus manos se aferraron con fuerza a los mangos mientras su mirada se perdía en el horizonte.
Los últimos 3 años habían sido un infierno para él. El accidente que dejó a Isabel parapléjica no solo había destruido el futuro brillante que había planeado para ella, sino que también había arruinado sus propios planes. ¿Sabes cuánto dinero he gastado en tus tratamientos, Isabel?, preguntó repentinamente, su voz ahora cargada de resentimiento. Millones. Y todo para nada. Los médicos dicen que nunca volverás a caminar. Isabel bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Había escuchado esas palabras tantas veces en los últimos meses que ya casi no dolían. Casi. «Lo siento, papá», murmuró, como había aprendido a hacer. Disculparse por existir, por ser una carga, por haber sobrevivido al accidente que se llevó a su madre. Trueno percibió el cambio en la atmósfera. El olor del miedo humano era inconfundible, incluso a esa distancia. A su lado, Luna se tensó, sus músculos listos para actuar aunque no entendía qué estaba sucediendo exactamente. «Tu madre estaría tan decepcionada», continuó Ernesto, su voz cada vez más dura. «Ella dio su vida para salvarte en ese accidente. ¿Y para qué? Para que acabes así, como una inválida, como una carga para todos». Las palabras golpearon a Isabel como latigazos. A pesar del tiempo transcurrido, la culpa por la muerte de su madre seguía siendo una herida abierta. Una herida que su padre se encargaba de mantener sangrando. «Los abogados han finalizado todos los trámites», continuó Ernesto ahora con una calma escalofriante. «El seguro de vida está a mi nombre. Toda la fortuna de tu madre, finalmente liberada. Solo quedaba un obstáculo». Isabel levantó la mirada, confundida por las palabras de su padre. El miedo comenzó a crecer en su interior cuando vio la expresión en el rostro del hombre. No era la primera vez que veía esa frialdad, ese cálculo, pero nunca había estado dirigido tan abiertamente hacia ella. «Papá». Su voz tembló. Ernesto dio un paso adelante, acercando la silla de ruedas aún más al borde del precipicio. Solo unos centímetros separaban las ruedas delanteras del vacío que se abría ante ellos, una caída de más de 100 metros sobre rocas afiladas. «Será rápido», dijo, con la misma voz que usaba para hablar de negocios. «Un accidente trágico. La hija discapacitada que en un momento de descuido cayó por el acantilado. Nadie cuestionará nada». El terror se apoderó de Isabel. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla mientras intentaba girarse para mirar a su padre, para suplicarle, para entender cómo el hombre que alguna vez la había amado podía contemplar tal atrocidad. «Papá, por favor, no lo hagas», gritó, el pánico quebrando su voz. «Te prometo que no seré una carga. Puedo irme, desaparecer de tu vida si es lo que quieres». Pero Ernesto ya no escuchaba. Su mente estaba fija en el futuro que planeaba, libre de responsabilidades, libre de recordatorios constantes de la tragedia que había truncado sus ambiciones. Trueno sintió el peligro inminente. Algo terrible estaba a punto de suceder. Sin previo aviso, el semental negro salió de entre las sombras y comenzó a galopar hacia los humanos, seguido por Luna y el resto de la manada. Sus cascos golpeaban la tierra con fuerza, levantando nubes de polvo mientras se acercaban. Ernesto, sorprendido por el repentino ruido, se giró para ver a los caballos aproximándose. La distracción fue momentánea, pero suficiente para que aflojara su agarre sobre la silla de ruedas. Isabel, desesperada, aprovechó el instante para intentar alejarse del borde, pero sus esfuerzos solo consiguieron que la silla girara ligeramente, quedando ahora en un ángulo precario. «Malditos animales», exclamó Ernesto, recuperándose de la sorpresa inicial. Con un movimiento brusco, agarró nuevamente la silla de Isabel y la empujó con fuerza hacia el vacío. El grito de Isabel resonó en la montaña mientras sentía que su cuerpo se precipitaba hacia el abismo.
Cerró los ojos esperando el final, su mente llenándose con imágenes de su madre, de los días felices antes del accidente, de todo lo que perdería en esos últimos segundos de vida. Pero el impacto contra las rocas nunca llegó. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. En el último segundo, cuando la silla de ruedas ya se inclinaba sobre el abismo, Trueno llegó como una sombra negra a toda velocidad. Con un movimiento preciso que desafiaba la naturaleza misma de las bestias salvajes, el semental clavó sus dientes en la parte trasera de la chaqueta de Isabel y tiró hacia atrás con todas sus fuerzas. La silla se tambaleó peligrosamente en el borde mientras Luna y los demás caballos rodeaban la escena, formando una barrera protectora entre Isabel y su padre. Isabel abrió los ojos, confundida y desorientada. En lugar de la muerte que esperaba, se encontró suspendida entre el cielo y la tierra, con el vacío frente a ella y la presión de unos dientes poderosos tirando de su ropa hacia la seguridad. Con un último esfuerzo, Trueno arrastró la silla de ruedas lejos del precipicio, dejándola en terreno seguro antes de soltar la chaqueta. Ernesto Montero se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente racional se negaba a aceptar que un caballo salvaje hubiera intervenido deliberadamente para salvar a su hija. Tenía que ser una coincidencia, un accidente, cualquier cosa menos un acto de inteligencia y compasión por parte de un animal. «Maldita sea», gritó recuperándose de su estupor inicial y avanzando hacia Isabel con los puños apretados. La frustración por su plan fallido se transformó rápidamente en furia ciega. Sin embargo, apenas dio 2 pasos cuando Luna se interpuso en su camino, sus ojos mostrando una ferocidad que hizo que Ernesto retrocediera instintivamente. La yegua plateada golpeó el suelo con su casco delantero, generando un sonido amenazador que resonó en el claro. «¡Qué demonios!», murmuró Ernesto, sintiendo por primera vez un temor que le era completamente desconocido. Los otros 3 caballos se habían colocado en formación alrededor de Isabel, creando un círculo protector que él no podía penetrar. Isabel, aún temblando por lo que acababa de suceder, observaba la escena con incredulidad. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras su mente intentaba procesar no solo la traición de su padre, sino también la inexplicable intervención de estos majestuosos animales. «Ellos lo saben», susurró, más para sí misma que para su padre. «De alguna manera ellos saben lo que intentaste hacer». Ernesto miró alrededor, buscando desesperadamente una salida a esta situación surrealista. Su automóvil estaba a unos 20 metros, pero para llegar a él tendría que pasar junto a los caballos, y algo en la mirada de esos animales le decía que eso no sería posible. «No seas ridícula», espetó, tratando de mantener la compostura. «Son solo animales estúpidos. Probablemente están confundidos por nuestra presencia». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Ernesto sabía que estaba mintiendo. Había algo en la mirada de esos caballos, especialmente en los ojos oscuros y profundos del semental negro, que parecía casi humano. Una inteligencia y un juicio que lo hacían sentir expuesto, como si pudieran ver a través de su alma y conocer cada uno de sus pecados. Trueno se acercó lentamente a Isabel, sus movimientos cautelosos para no asustarla más de lo que ya estaba. La joven, aunque temerosa al principio, extendió una mano temblorosa hacia el majestuoso animal. Algo en su interior le decía que no tenía nada que temer de esta criatura que acababa de salvarle la vida. «Gracias», murmuró, cuando sus dedos tocaron suavemente el hocico cálido del caballo. Trueno resopló suavemente, como respondiendo a su gratitud.
Ernesto observaba la escena con una mezcla de confusión y desesperación crecientes. Necesitaba recuperar el control de la situación, encontrar una manera de eliminar a su hija sin dejar rastros que lo incriminaran. Pero estos caballos, estos malditos animales, habían arruinado todo. Isabel, dijo, intentando que su voz sonara conciliadora, esto ha sido un terrible malentendido. Yo solo quería mostrarte la vista. Nunca pensé en hacerte daño. Isabel levantó la mirada hacia su padre, y por primera vez en años no había miedo en sus ojos, solo una claridad dolorosa que le permitía ver a Ernesto tal como era, un monstruo disfrazado de padre. «Te escuché, papá», respondió con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. «Lo escuché todo, sobre el seguro, sobre tus planes, sobre cómo me consideras un obstáculo que debe ser eliminado». Ernesto palideció. No había contado con que Isabel entendiera completamente sus intenciones. Había subestimado a su hija, creyendo que su discapacidad física la había vuelto débil en todos los aspectos. Ahora se daba cuenta de su error. «No sabes de qué estás hablando», intentó, su voz perdiendo la seguridad anterior. «El accidente, tu condición, me ha afectado. No estaba pensando con claridad». «¿No estabas pensando con claridad cuando preparaste todos los documentos legales?», preguntó Isabel, su voz ahora firme. «¿No estabas pensando con claridad cuando planeaste traerme aquí a este lugar remoto para deshacerte de mí?». Los caballos permanecían vigilantes, sus cuerpos formando una barrera impenetrable entre padre e hija. Luna había comenzado a moverse lentamente, empujando a Ernesto cada vez más lejos de Isabel con cada paso que daba. «Aléjate de mí, bestia», gritó Ernesto, perdiendo la compostura cuando Luna lo obligó a retroceder hacia su automóvil. El miedo comenzaba a dominar sus acciones, un miedo primario que nunca antes había experimentado. Isabel observaba cómo los caballos, con una coordinación que parecía imposible para animales salvajes, estaban efectivamente separándola de su padre y empujándolo hacia el vehículo. Trueno permanecía a su lado, como un guardián silencioso que no permitiría que nada malo le sucediera. «¿Qué hago ahora?», susurró, la realidad de su situación golpeándola repentinamente. Estaba en medio de la montaña, sin forma de moverse por sí misma, más allá de los límites de su silla de ruedas, con un padre que había intentado asesinarla y un grupo de caballos salvajes como única protección. Como si comprendiera su dilema, Trueno se alejó unos pasos y luego regresó, inclinando su cabeza hacia ella en un gesto que parecía una invitación. Isabel lo miró con incertidumbre, sin entender completamente lo que el animal estaba tratando de comunicarle. Mientras tanto, Ernesto había llegado a su automóvil, perseguido por Luna y Relámpago, quienes no le daban tregua. Con manos temblorosas, abrió la puerta del conductor y se deslizó en el interior, cerrando de golpe. «Esto no ha terminado, Isabel», gritó a través de la ventana entreabierta. «Nadie creerá esta locura, nadie». Encendió el motor con un rugido y maniobró el vehículo para dar la vuelta. Los caballos se apartaron lo suficiente para permitirle partir, pero sus miradas seguían fijas en él, como si quisieran grabar su rostro en sus memorias. Isabel observó cómo el automóvil de su padre desaparecía por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio que parecía ampliarse con cada segundo que pasaba. Estaba sola, abandonada en la montaña, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Trueno regresó a su lado, seguido ahora por toda la manada. El semental negro volvió a inclinar su cabeza hacia ella, y esta vez Isabel comprendió. Con movimientos cuidadosos extendió sus brazos y se aferró al cuello del caballo, permitiendo que éste la levantara de la silla de ruedas. Con una fuerza y delicadeza sorprendentes, Trueno logró colocarla sobre su lomo. «¿Me vas a llevar contigo?»,
preguntó Isabel, asombrada por la inteligencia de estos animales. Como respuesta, Trueno comenzó a caminar lentamente, asegurándose de que ella estuviera bien sujeta a su crin antes de aumentar el paso. Luna y los demás caballos los rodearon, formando una escolta protectora mientras se alejaban del mirador, dejando atrás la silla de ruedas vacía como único testigo de lo que había estado a punto de ocurrir. Mientras avanzaban por senderos conocidos solo por ellos, Isabel sintió una extraña paz invadirla. No sabía hacia dónde la llevaban estos nobles animales, pero algo en su corazón le decía que estaría a salvo, más segura de lo que había estado en los últimos 3 años bajo el mismo techo que el hombre que se suponía debía protegerla. «Gracias», volvió a susurrar, sus dedos entrelazados en la abundante crin de Trueno. El caballo relinchó suavemente, como si le dijera que todo estaría bien. Por primera vez desde el accidente que le arrebató a su madre y la movilidad de sus piernas, Isabel sintió esperanza. Una esperanza nacida en el momento más oscuro, cuando la traición de su padre casi termina con su vida, y salvada por la intervención imposible de estos majestuosos seres. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El sol comenzaba a descender cuando Trueno y su manada, con Isabel firmemente sujeta al lomo del semental negro, llegaron a un valle escondido entre las montañas. El lugar parecía sacado de un cuento. Un prado extenso de hierba verde y fresca, atravesado por un arroyo cristalino que serpenteaba entre flores silvestres. Rodeado por paredes rocosas que lo protegían de los vientos fuertes y depredadores, el valle constituía un refugio perfecto, inaccesible para la mayoría de los humanos. Isabel observó maravillada cómo se abría ante ella este paraíso oculto. Nunca habría imaginado que un lugar así existiera tan cerca de la civilización y, sin embargo, tan perfectamente preservado de su influencia. Trueno avanzó hasta detenerse junto al arroyo, donde se inclinó cuidadosamente, permitiendo que Isabel se deslizara de su lomo hacia la suave hierba. «Es hermoso», murmuró, mientras sus dedos acariciaban los tallos verdes y las pequeñas flores que crecían a su alrededor. Después de 3 años confinada entre paredes, primero en hospitales y luego en la lujosa pero opresiva mansión de su padre, el contacto con la naturaleza despertaba en ella sensaciones olvidadas. Trueno se quedó a su lado mientras los demás caballos se dispersaban por el valle, algunos bebiendo agua del arroyo, otros pastando tranquilamente. Luna, la yegua plateada, permaneció cerca, observando a Isabel con curiosidad. La joven intentó acomodarse mejor sobre la hierba, pero la falta de movilidad en sus piernas dificultaba cualquier movimiento. La frustración, una vieja compañera desde el accidente, amenazaba con empañar la belleza del momento. Sin embargo, decidió no dejarse vencer. Estos maravillosos animales le habían salvado la vida. Lo menos que podía hacer era enfrentar su situación con valentía. Usando solo la fuerza de sus brazos, Isabel se arrastró hacia el arroyo. El esfuerzo hizo que el sudor perlara su frente, pero la determinación brillaba en sus ojos. Cuando finalmente llegó a la orilla, sumergió sus manos en el agua fresca y se refrescó el rostro, sintiendo cómo el frío líquido lavaba no solo el polvo del camino, sino también parte del horror que había vivido. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta, mientras observaba el cielo que comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. No tenía forma de comunicarse con nadie, no tenía comida, ni refugio, ni medicamentos. Su situación, aunque lejos del peligro inmediato que representaba su padre, seguía siendo precaria. Como respondiendo a su pregunta silenciosa, Trueno se acercó y se recostó junto a ella, ofreciendo el calor de su cuerpo como consuelo.
Isabel apoyó su cabeza contra el flanco del animal, agradecida por su presencia. Poco a poco, el agotamiento físico y emocional de las últimas horas la venció, y se quedó dormida bajo el manto de estrellas que comenzaba a desplegarse sobre el valle secreto. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ernesto Montero llegaba a su mansión con el rostro desencajado por la furia y el miedo. Su plan perfecto se había desmoronado de la forma más inesperada posible, y ahora se enfrentaba a un dilema terrible. Si Isabel sobrevivía y contaba lo sucedido, él se enfrentaría no solo a la ruina social, sino también a largas décadas en prisión. Apenas entró en el vestíbulo de mármol, Ernesto se dirigió directamente a su despacho y se sirvió un vaso de whisky que bebió de un solo trago. Necesitaba pensar, recuperar el control. Isabel estaba sola en la montaña, discapacitada, sin recursos. Aún con la inexplicable ayuda de esos caballos, sus posibilidades de sobrevivir más de unos días eran mínimas. «Señor Montero, ¿está todo bien? ¿Dónde está la señorita Isabel?» La voz de María, el ama de llaves que había cuidado de Isabel desde la muerte de su madre, interrumpió sus pensamientos. Ernesto se giró para enfrentarla, componiendo rápidamente una expresión de preocupación. «Ha ocurrido algo terrible, María», dijo, su voz calculadamente quebrada. «Isabel, tuvimos un accidente en la montaña. Su silla se salió de control cerca del mirador. Intenté alcanzarla, pero...» María se llevó las manos al rostro, sus ojos abriéndose con horror ante lo que estaba escuchando. Ella está... No podía completar la pregunta, el terror ahogando sus palabras. «No lo sé», respondió Ernesto, añadiendo un toque de desesperación a su actuación. «Se precipitó por el acantilado, pero cuando bajé a buscarla, no pude encontrarla». «He llamado a emergencias, están organizando un equipo de rescate. Dios mío, María, mi pequeña». Su voz se quebró en un sollozo perfectamente estudiado. El ama de llaves se acercó instintivamente para consolarlo, pero algo en su interior la detuvo. Había algo en la mirada de Ernesto, algo que no encajaba con el dolor de un padre que acaba de perder a su hija. «Debemos ir allá inmediatamente», dijo María con firmeza. «Participar en la búsqueda». No», respondió Ernesto rápidamente, tal vez demasiado. «Los especialistas me han pedido que no interfiera. Tienen perros, equipos. Nosotros solo estorbaríamos. Lo mejor que podemos hacer es esperar aquí, por si tienen noticias». María asintió lentamente, aunque la duda persistía en su mirada. Había trabajado para la familia Montero durante más de 20 años y había sido testigo del cambio en Ernesto tras el accidente, de cómo el hombre que alguna vez adoró a su esposa e hija se había transformado en alguien frío y distante, obsesionado con los negocios y visiblemente irritado por la presencia de Isabel. «Prepararé su habitación por si la encuentran», dijo finalmente, retirándose del despacho. Apenas quedó solo, Ernesto descolgó el teléfono y marcó un número que pocas veces había utilizado. Después de 3 tonos, una voz grave respondió al otro lado. «Necesito un trabajo urgente», dijo Ernesto sin preámbulos. «Mi hija está perdida en Sierra Dorada. Si alguien la encuentra con vida, necesito que eso cambie». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Entiendo», respondió finalmente la voz. «Mis honorarios han subido desde la última vez». «El dinero no es problema», contestó Ernesto. «Solo asegúrate de que sea discreto. Un accidente, una caída, algo que no levante sospechas». «Como siempre, señor Montero, enviaré a mis mejores hombres de inmediato». Ernesto colgó, sintiendo cómo el control volvía a sus manos. Isabel podía haber escapado momentáneamente gracias a esos extraños caballos, pero no sobreviviría a lo que venía. Él se aseguraría de ello. De vuelta en el valle escondido,
Isabel despertó con los primeros rayos del sol. Por un momento, desorientada, no recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, los eventos del día anterior volvieron a su memoria. La traición de su padre, el intento de asesinato, el milagroso rescate por parte de los caballos. Trueno seguía junto a ella, su cuerpo proporcionándole calor durante la noche. Los demás caballos pastaban tranquilamente a lo largo del valle, creando una escena de paz que contrastaba con el tumulto interior de Isabel. El hambre comenzaba a hacerse presente, recordándole su vulnerable situación. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera comer. A unos metros, distinguió unos arbustos con bayas que reconoció como no venenosas, gracias a los libros de naturaleza que tanto le gustaba leer. Nuevamente, usando la fuerza de sus brazos, Isabel se arrastró hacia los arbustos. El proceso era lento y doloroso, pero cada centímetro que avanzaba por sí misma representaba una pequeña victoria contra la dependencia a la que había estado condenada. Cuando finalmente alcanzó los arbustos, sus manos temblaban por el esfuerzo. Recogió algunas bayas y las comió lentamente, saboreando su dulzura salvaje. No era mucho, pero aplacaría su hambre por un tiempo. «Necesito encontrar una forma de salir de aquí», murmuró para sí misma. «Alguien que pueda ayudarme». Como si entendiera sus palabras, Luna se acercó y se recostó junto a ella, permitiendo que Isabel se apoyara contra su flanco. La joven miró a la yegua plateada, maravillada por la inteligencia y empatía que estos animales demostraban. «Ustedes me salvaron por alguna razón», dijo, acariciando el cuello de Luna. «Pero no puedo quedarme aquí para siempre. Mi padre, él no se detendrá hasta encontrarme». Un ruido distante interrumpió sus pensamientos. Trueno levantó la cabeza alertamente, sus orejas moviéndose en dirección al sonido. Los demás caballos también se tensaron, formando rápidamente un círculo protector alrededor de Isabel. El corazón de la joven comenzó a latir con fuerza. ¿Habría su padre organizado ya una búsqueda para terminar lo que había empezado? ¿O serían rescatistas legítimos que podrían ayudarla? El sonido se hizo más claro. Pasos humanos acercándose al valle secreto. Isabel contuvo la respiración, dividida entre la esperanza y el terror. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con la historia. A medida que los pasos se acercaban, Trueno se colocó directamente frente a Isabel, su imponente figura convertida en un escudo viviente. Luna y los demás caballos formaron un círculo cerrado alrededor de la joven, todos con sus cabezas apuntando hacia el exterior, listos para defender a su protegida. Isabel se esforzó por ver entre los cuerpos de los caballos, su corazón latiendo con tal fuerza que sentía que podía escucharse en todo el valle. Finalmente, la figura de un hombre apareció en el pequeño sendero que conducía al prado. Era un anciano de aspecto rústico, vestido con ropa desgastada pero limpia, y llevaba un morral de cuero cruzado sobre el pecho. Su barba blanca y su rostro curtido por el sol hablaban de una vida entera pasada en las montañas. El hombre se detuvo en seco al ver al grupo de caballos salvajes, claramente sorprendido por encontrarlos en una formación tan inusual. Entrecerró los ojos, como si intentara entender lo que estaba viendo. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, más para sí mismo que esperando una respuesta. Trueno relinchó fuertemente, una clara advertencia para que el anciano no se acercara más. Los otros caballos patearon el suelo, creando una barrera intimidante que habría hecho retroceder a cualquiera con sentido común. Pero el anciano, en lugar de asustarse, sonrió con curiosidad. «Tranquilos, tranquilos», dijo con voz suave, levantando las manos en un gesto pacífico.
No vengo a molestar. Solo estoy haciendo mi recorrido habitual. Isabel, escuchando la voz calmada del hombre, sintió que no representaba una amenaza inmediata. Si este hombre frecuentaba el valle, quizás podría ayudarla. Reuniendo todo su valor, llamó desde detrás de la barrera de caballos. «¡Ayuda! Por favor, ayúdeme». El anciano se quedó inmóvil, su expresión cambiando de curiosidad a absoluta sorpresa. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, dando un cauteloso paso adelante. Trueno volvió a relinchar, más fuerte esta vez, haciendo que el hombre se detuviera nuevamente. «Estoy aquí detrás de los caballos», gritó Isabel. «Me han protegido, pero necesito ayuda». El anciano observó la escena con renovada atención, ahora entendiendo por qué los caballos actuaban de manera tan protectora. Había algo, o alguien, que estaban defendiendo. «Está bien», dijo el hombre, ahora dirigiéndose a los caballos como si pudieran entenderlo perfectamente. «No le haré daño, solo quiero ver si puedo ayudar». Para sorpresa de Isabel, Trueno pareció considerar las palabras del anciano. Después de un momento, el semental negro dio un paso al lado, creando una pequeña abertura en el círculo que permitía al hombre ver a la joven tendida en el suelo. «Dios mío», exclamó el anciano al ver a Isabel. «¿Qué te ha pasado, muchacha? ¿Cómo has llegado hasta aquí?» Isabel sintió un alivio inmenso al ver que los caballos permitían esta comunicación. «Es una larga historia», respondió, su voz quebrándose ligeramente. «Estoy paralizada de la cintura para abajo. No puedo caminar». El anciano procesó la información rápidamente, su mirada evaluando la situación con la sabiduría de alguien acostumbrado a enfrentar dificultades. «Mi nombre es Santiago», dijo, avanzando con extrema lentitud, siempre atento a las reacciones de los caballos. «Vivo en una cabaña no muy lejos de aquí. Si me lo permites, puedo ayudarte». Isabel asintió, las lágrimas amenazando con derramarse por sus mejillas. «Me llamo Isabel. Por favor, ayúdeme. Mi padre Él intentó matarme». Santiago se detuvo, su rostro ensombreciéndose ante la gravedad de lo que acababa de escuchar. Miró a los caballos con renovado asombro, comprendiendo ahora la fiereza de su protección. «Estos animales te salvaron, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Isabel asintió, acariciando el flanco de luna que permanecía junto a ella. «No sé cómo ni por qué, pero sí. Me salvaron de caer por un precipicio y me trajeron aquí». Santiago permaneció en silencio por un momento, asimilando la historia. En sus muchos años en las montañas, había sido testigo de la extraordinaria inteligencia de los animales salvajes, pero lo que Isabel describía iba más allá de cualquier cosa que hubiera presenciado. «Este valle es especial», dijo finalmente. «Los antiguos habitantes de estas montañas creían que era un lugar sagrado, donde los espíritus de la naturaleza se manifestaban a través de los animales. Nunca presté mucha atención a esas historias, pero ahora…». Su voz se apagó mientras miraba a Trueno con un respeto renovado. Lentamente, con movimientos calculados para no alarmar a los caballos, Santiago se acercó hasta donde estaba Isabel. Se arrodilló junto a ella, examinándola con ojos expertos. «No pareces tener heridas recientes», observó. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Desde ayer», respondió Isabel. «Los caballos me trajeron después de que mi padre intentara empujarme por el acantilado en el mirador de Sierra Dorada». Santiago frunció el ceño. «¿Tu padre intentó matarte? ¿Por qué haría algo así?» Isabel bajó la mirada. «Por dinero, por el seguro de vida de mi madre, por deshacerse de la carga que represento desde que quedé paralizada». El anciano negó con la cabeza, la indignación evidente en su rostro curtido. «Hay gente capaz de cualquier cosa por codicia, pero no te preocupes, muchacha, estás a salvo ahora».
Con cuidado, Santiago sacó de su morral una cantimplora y se la ofreció a Isabel. «Agua fresca», dijo. «Debes estar deshidratada». Isabel bebió agradecida, sintiendo cómo el líquido fresco revitalizaba su cuerpo agotado. Cuando terminó, devolvió la cantimplora y miró al anciano con esperanza. «¿Puede ayudarme a llegar a un lugar seguro? Mi padre es un hombre poderoso. Tengo miedo de que me esté buscando para terminar lo que empezó». Santiago asintió con firmeza. «Te llevaré a mi cabaña. Está bien escondida. Nadie la encuentra a menos que sepa exactamente dónde buscar. Podrás recuperarte allí mientras decidimos qué hacer». Se volvió hacia Trueno, quien no había apartado sus ojos vigilantes de él ni un momento. «Si me lo permites, amigo», dijo, dirigiéndose al caballo, «llevaré a esta joven a un lugar seguro. Tienes mi palabra de que cuidaré de ella». Para asombro de Isabel, Trueno inclinó su cabeza como si entendiera perfectamente las palabras del anciano y diera su aprobación. Santiago sonrió, visiblemente impresionado por la inteligencia del animal. «Nunca había visto nada igual», murmuró mientras se preparaba para levantar a Isabel. «Estos caballos son verdaderamente extraordinarios». Con sorprendente fuerza para su edad, Santiago levantó a Isabel en sus brazos. «No es un viaje largo, pero tendremos que ir con cuidado. El terreno es irregular». Mientras Santiago comenzaba a caminar con Isabel en brazos, Trueno y Luna los siguieron, aparentemente determinados a no perder de vista a la joven. Los otros caballos permanecieron en el valle, pero sus miradas seguían atentas a la partida del grupo. «Parece que tendremos escolta», comentó Santiago con una sonrisa. «Me alegra. Estos bosques pueden ser peligrosos, y no hay mejores guardianes que estos nobles animales». Isabel apoyó su cabeza contra el hombro del anciano, un cansancio abrumador apoderándose de ella, ahora que la adrenalina comenzaba a disminuir. Por primera vez desde el terrible momento en el mirador, sintió que podía permitirse un momento de vulnerabilidad. «Gracias», susurró, sus ojos cerrándose involuntariamente. «Gracias por ayudarme». Santiago avanzaba con paso firme, sus años en las montañas evidentes en la seguridad con que se movía incluso cargando a Isabel. «Descansa, muchacha», respondió suavemente. «Pronto estarás a salvo». Mientras el pequeño grupo se alejaba del valle, ninguno de ellos notó la figura oscura que los observaba desde la distancia, oculta entre los árboles. Un hombre vestido completamente de negro que, después de ver lo suficiente, sacó un teléfono satelital y marcó un número. «La he encontrado», dijo en voz baja. «Está viva. Un viejo se la está llevando y hay 2 caballos salvajes con ellos. Necesitaré refuerzos para completar el trabajo». Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con la historia. La cabaña de Santiago apareció ante ellos como una visión de otro tiempo. Una construcción rústica de piedra y madera, perfectamente integrada en el paisaje montañoso. Pequeñas volutas de humo escapaban de la chimenea, indicando que el fuego había sido alimentado recientemente antes de que el anciano saliera a su recorrido habitual. «Bienvenida a mi hogar», dijo Santiago mientras se acercaban a la puerta. «No es un palacio, pero ha resistido tormentas que han derribado árboles centenarios». Isabel observó la cabaña con admiración. A pesar de su sencillez, emanaba una sensación de calidez y seguridad que nunca había sentido en la lujosa mansión de su padre. Santiago abrió la puerta con destreza a pesar de llevar a Isabel en brazos y la llevó directamente a una pequeña habitación lateral donde había una cama cubierta con mantas tejidas a mano. Con extremo cuidado, depositó a la joven sobre el colchón y ajustó las almohadas para que estuviera cómoda.
Descansa un momento mientras preparo algo de comer, dijo, observándola con preocupación paternal. Debes estar hambrienta. Isabel asintió, repentinamente consciente del hambre que atenazaba su estómago. Las pocas bayas que había comido en el valle apenas habían aplacado su necesidad de alimento. Trueno y Luna permanecían fuera de la cabaña, pero desde la ventana pequeña junto a la cama, Isabel podía ver los vigilantes como centinelas que no abandonarían su puesto. Santiago regresó poco después con un cuenco humeante de sopa y un trozo de pan. El aroma a hierbas y vegetales frescos hizo que el estómago de Isabel rugiera anticipadamente. «Come despacio», aconsejó el anciano mientras la ayudaba a incorporarse. «Tu cuerpo necesita recuperarse». Mientras Isabel comía, Santiago la observaba pensativo, como si intentara decidir cómo abordar la difícil situación. «Necesito saber más sobre lo que ocurrió», dijo finalmente. «Si tu padre es tan peligroso como dices, debemos considerar cuidadosamente nuestros próximos pasos». Isabel dejó la cuchara por un momento, la angustia regresando a sus ojos. «Mi padre es Ernesto Montero. No sé si lo conoces». Santiago se tensó visiblemente al escuchar el nombre. «¿Ernesto Montero? ¿El empresario? ¿El dueño de Montero Enterprises?» Isabel asintió lentamente. «Sí, ese es mi padre». El anciano se pasó una mano por la barba, su expresión ahora mucho más grave. «Esto complica las cosas considerablemente. Ernesto Montero tiene influencia en toda la región. Si está buscándote, movilizará todos los recursos a su disposición». «Lo sé», respondió Isabel, su voz apenas un susurro. «Por eso tengo tanto miedo. Nadie creerá mi palabra contra la suya. Él dirá que fue un accidente, que mi discapacidad me ha vuelto mentalmente inestable, lo que sea necesario para protegerse». Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, observando a los dos caballos que montaban guardia afuera. Después de un largo silencio, se volvió hacia Isabel. «Hay algo que no te he dicho sobre mí», comenzó, su voz cargada de un peso que Isabel no había notado antes. «No siempre fui un ermitaño en las montañas. Hace muchos años fui juez en la Corte Superior. Mi nombre completo es Santiago Vidal». Isabel lo miró con sorpresa. «¿Juez Vidal?» «Mi madre mencionaba ese nombre a veces. Decía que usted era uno de los pocos jueces incorruptibles del país». Santiago sonrió con tristeza. «Tu madre tenía razón, y ese fue precisamente mi problema. Me negué a aceptar sobornos, me negué a mirar hacia otro lado cuando los poderosos quebrantaban la ley. Y finalmente, cuando me atreví a investigar a uno de los socios más importantes de tu padre, fui persuadido a retirarme». «¿Persuadido?», preguntó Isabel, intuyendo que había mucho más detrás de esa palabra. «Amenazaron a mi familia», respondió Santiago, su mirada perdiéndose en recuerdos dolorosos. «Mi esposa e hija sufrieron un accidente en la carretera. Sobrevivieron, pero el mensaje era claro. Me retiré de inmediato y las envié lejos, al extranjero, donde estarían seguras. Yo me exilié aquí en las montañas, donde podía vivir en paz sin representar una amenaza para nadie». Isabel sintió que un escalofrío recorría su espalda. «Fue mi padre. ¿Estuvo él involucrado en esas amenazas?». Santiago la miró directamente. «No tengo pruebas concretas, pero siempre sospeché que él estaba detrás de todo. Ernesto Montero nunca se ensucia las manos directamente, pero su influencia está por todas partes». Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras ambos contemplaban las implicaciones de esta revelación. Santiago había sido una víctima del poder de Ernesto, igual que Isabel. Esto los convertía en aliados naturales, pero también multiplicaba el peligro. «Entonces entiendes por qué no puedo simplemente ir a la policía», dijo Isabel finalmente. «Lo entiendo perfectamente.
confirmó Santiago. La policía local está en el bolsillo de tu padre. Necesitamos pruebas, evidencia irrefutable de lo que intentó hacerte. Mientras hablaban, Trueno relinchó fuertemente fuera de la cabaña, un sonido de advertencia que puso a Santiago inmediatamente en alerta. El anciano se acercó cautelosamente a la ventana y escudriñó el bosque. «Algo los ha alterado», murmuró, entrecerrando los ojos para ver mejor en la creciente oscuridad. «Los caballos sienten algo». En ese mismo momento, a varios kilómetros de distancia, un grupo de 4 hombres armados avanzaba por el bosque bajo el liderazgo del observador que había descubierto a Isabel. Todos vestían de negro y se movían con la precisión de profesionales entrenados. «La cabaña está a unos 3 kilómetros en esa dirección», indicó el líder, señalando hacia el norte. «Hay un viejo y la chica, y esos malditos caballos». «¿Caballos?», preguntó uno de los hombres. «¿Qué tienen de especial?». El líder lo miró con expresión sombría. «No son normales. Es como si protegieran a la chica. Tengan cuidado con ellos. Podrían representar un problema». Los hombres intercambiaron miradas escépticas, pero ninguno cuestionó las órdenes. Ernesto Montero pagaba demasiado bien como para hacer preguntas innecesarias. «El plan es simple», continuó el líder. «Entramos, eliminamos al viejo, nos llevamos a la chica a un lugar más remoto para completar el trabajo. Tiene que parecer un accidente, ¿entendido?». Los hombres asintieron en silencio y continuaron su avance a través del espeso bosque. De vuelta en la mansión Montero, María, el ama de llaves, caminaba inquieta por los pasillos. Algo en la historia de Ernesto no encajaba. En los 3 años desde el accidente que dejó a Isabel paralítica, había observado cómo el afecto de Ernesto por su hija se transformaba gradualmente en resentimiento apenas disimulado. Había escuchado sus quejas sobre los costos de los tratamientos, sus comentarios despectivos cuando creía que nadie lo escuchaba. Pero lo que más la perturbaba era el comportamiento de Ernesto desde su regreso. No había lágrimas genuinas, no había la desesperación que cualquier padre sentiría si su hija estuviera desaparecida, posiblemente muerta. En cambio, lo había visto hacer llamadas telefónicas en secreto, revisando constantemente su reloj como si esperara noticias específicas. Tomando una decisión repentina, María se dirigió al despacho de Ernesto. Sabía que él había salido para coordinar con el equipo de rescate, lo que le daba la oportunidad que necesitaba. Usando la llave maestra que poseía como ama de llaves, entró silenciosamente en la habitación. El despacho estaba impecable, como siempre. María comenzó a revisar sistemáticamente los cajones del escritorio, buscando cualquier cosa que pudiera explicar el extraño comportamiento de Ernesto. En el último cajón, encontró una carpeta etiquetada «Seguro de vida, Elena e Isabel Montero». Con manos temblorosas, abrió el documento y comenzó a leer. Lo que descubrió hizo que se llevara una mano a la boca para ahogar un grito de horror. El seguro de vida de Isabel había sido modificado recientemente, con Ernesto como único beneficiario. Más inquietante aún, había una cláusula específica que duplicaba el pago en caso de fallecimiento por accidente. «Dios mío», susurró María, el terror apoderándose de ella. Él realmente lo hizo. Intentó matarla. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con la historia. María observó los documentos con manos temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. En todos sus años de servicio a la familia Montero, nunca había imaginado que Ernesto sería capaz de algo tan monstruoso como intentar asesinar a su propia hija. Con movimientos rápidos pero precisos, sacó su teléfono móvil y fotografió cada página del documento del seguro, asegurándose de capturar claramente las firmas
y las fechas de modificación. Mientras guardaba el teléfono, escuchó pasos acercándose al despacho. Con agilidad sorprendente para su edad, María devolvió los documentos exactamente como los había encontrado y se deslizó hacia la puerta lateral que conducía a la sala de estar. Apenas había cerrado la puerta cuando Ernesto entró al despacho, acompañado por un hombre de aspecto severo que nunca antes había visto en la mansión. Oculta tras la puerta entreabierta, María se mantuvo inmóvil, conteniendo la respiración mientras escuchaba la conversación. ¿Alguna noticia de tu equipo?, preguntó Ernesto, sirviéndose un vaso de whisky sin ofrecerle uno a su acompañante. «La han localizado», respondió el hombre con voz grave. «Está con un viejo en una cabaña en las montañas. Mis hombres se están acercando a la posición en este momento». Ernesto tomó un largo trago de su bebida, su rostro mostrando una mezcla de alivio y anticipación. «¿Cuánto tiempo?» «2 horas como máximo. La zona es difícil de acceder, pero mis hombres son profesionales». «Asegúrate de que parezca un accidente», recordó Ernesto. «No quiero ninguna investigación policial que pueda vincularse a mí». El hombre sonrió sin humor. «Ese es precisamente el servicio por el que pagas tan generosamente, señor Montero. No habrá preguntas, no habrá cabos sueltos». María se cubrió la boca para no hacer ruido, el horror creciendo en su interior con cada palabra que escuchaba. La vida de Isabel estaba en peligro inminente, y ella era quizás la única persona que podía hacer algo al respecto. Con extremo cuidado, se alejó de la puerta y salió de la sala sin ser detectada. Su mente trabajaba frenéticamente mientras caminaba por los pasillos de la mansión, intentando decidir cuál sería su próximo paso. La policía local, como había sospechado Isabel, estaba bajo la influencia de Ernesto. Cualquier denuncia que presentara sería rápidamente desestimada o, peor aún, reportada directamente a su jefe. Necesitaba ayuda externa, alguien con suficiente poder e integridad para enfrentarse a Ernesto Montero. Y entonces recordó: el juez Vidal, aquel hombre incorruptible que había desaparecido misteriosamente años atrás. Elena, la madre de Isabel, había mantenido contacto con él incluso después de su retiro. Quizás en algún lugar de las pertenencias de Elena, que María había guardado cuidadosamente tras su muerte, podría encontrar alguna pista sobre su paradero. Mientras tanto, en la cabaña de Santiago, la tensión era palpable. Trueno y Luna continuaban inquietos, sus relinchidos de advertencia cada vez más frecuentes. Santiago había apagado todas las luces y ahora observaba el bosque a través de una pequeña rendija en las cortinas. «¿Vienen por mí, verdad?», preguntó Isabel desde la cama, su voz pequeña pero sorprendentemente firme. Santiago asintió sin apartar la mirada del exterior. «Eso me temo. Los caballos lo sienten. Tienen un sexto sentido para el peligro. ¿Qué podemos hacer? No puedo moverme. ¿Y tú?». Isabel se detuvo, consciente de que a pesar de su valentía, Santiago era un anciano que no podría enfrentarse a hombres armados. Santiago se volvió hacia ella, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Puede que sea viejo, muchacha, pero aún tengo algunos trucos bajo la manga. No he sobrevivido tanto tiempo en estas montañas siendo un blanco fácil». Se acercó a un viejo baúl en la esquina de la habitación y lo abrió, revelando un rifle de caza bien mantenido y varias cajas de munición. «No me gusta la violencia», explicó mientras cargaba el arma con movimientos precisos y practicados. «Pero tampoco permitiré que unos matones vengan a mi casa a lastimar a una joven inocente». Isabel observaba con una mezcla de temor y gratitud. Este hombre que apenas la conocía estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerla. «Lo siento por ponerte en esta situación», dijo en voz baja. Santiago negó con la cabeza. «No te disculpes.
Tu padre y yo tenemos cuentas pendientes desde hace mucho tiempo. Quizás esto sea el destino dándome la oportunidad de saldar esa deuda. Un relincho particularmente fuerte de trueno interrumpió su conversación. Santiago se tensó, aferrando el rifle con firmeza. «Están cerca», murmuró. «Puedo sentirlos». En el bosque, los 4 hombres enviados por Ernesto avanzaban con cautela, ahora conscientes de la presencia de los caballos que parecían montar guardia alrededor de la cabaña. El líder hizo una señal para que se detuvieran y se reunieran. «Cambio de planes», susurró. «Esos malditos caballos nos han detectado. Atacaremos desde 4 direcciones simultáneamente. Ramírez por el frente, Torres por la parte trasera, López, flanco izquierdo. Yo tomaré el derecho, a mi señal». Los hombres asintieron y se dispersaron silenciosamente, cada uno tomando su posición designada. El bosque pareció contener la respiración mientras se preparaban para el ataque. Lo que ninguno de ellos había notado era que, mientras se desplegaban, 2 figuras equinas se habían desplazado silenciosamente entre los árboles. Trueno y Luna no solo habían detectado la presencia de los intrusos, sino que habían comprendido su estrategia. Con una inteligencia que desafiaba toda explicación, los caballos se habían separado, siguiendo cada uno a un objetivo diferente. En la mansión Montero, María había encontrado finalmente lo que buscaba: un pequeño cuaderno entre las pertenencias personales de Elena, donde la difunta esposa de Ernesto mantenía anotaciones sobre sus contactos más preciados. En una página cuidadosamente marcada, María encontró lo que buscaba: Santiago, cabaña norte de Sierra Dorada, Sendero del Águila. Era una dirección vaga, pero suficiente para alguien que conociera bien la región. María no perdió tiempo. Tomó su abrigo, guardó el teléfono con las fotografías incriminatorias y salió discretamente de la mansión hacia el garaje donde guardaba su modesto automóvil. Mientras conducía hacia las montañas, María llamó a la única persona en quien podía confiar, su sobrino Carlos, un periodista de investigación del periódico Nacional. Si algo le sucedía a ella, Carlos sabría qué hacer con la información. «Necesito que escuches con atención», dijo en cuanto él respondió. «Estoy enviándote unas fotografías. Son documentos que prueban que Ernesto Montero planea asesinar a su hija Isabel por el dinero del seguro. Si no tienes noticias mías en las próximas 24 horas, públicalas y contacta a las autoridades federales, no a la policía local». «Tía, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás?». La voz de Carlos sonaba alarmada. «No hay tiempo para explicaciones. Isabel está viva, escondida en algún lugar de Sierra Dorada, y Ernesto ha enviado hombres a matarla. Voy a intentar encontrarla antes que ellos». Antes de que Carlos pudiera protestar, María colgó y se concentró en la carretera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Pronto la oscuridad dificultaría aún más su búsqueda, pero María estaba determinada. Le debía eso a Elena y le debía eso a Isabel. En la cabaña, Santiago había improvisado un plan de defensa básico. Había movido a Isabel a la habitación más interior, lejos de ventanas, y había colocado estratégicamente muebles para crear cobertura. «Si entran, quédate abajo y no hagas ruido», instruyó a Isabel. «Intentaré mantenerlos a raya el mayor tiempo posible». Isabel asintió, el miedo evidente en sus ojos, pero también una determinación férrea. «Santiago, si algo te sucede...». «Nada va a sucederme», interrumpió el anciano con una sonrisa confiada que no llegaba a sus ojos. «He sobrevivido a cosas peores que unos matones a sueldo». Fuera, la noche comenzaba a caer, envolviendo el bosque en sombras cada vez más profundas. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el ocasional ulular de un búho
y el suave crujir de las ramas movidas por el viento. Y entonces, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche, seguido por el sonido inconfundible de cascos golpeando con fuerza contra algo o alguien. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. El grito que rompió la noche fue seguido por un caos de sonidos, maldiciones ahogadas, el crujir de ramas rompiéndose y el inconfundible relincho furioso de un caballo. Santiago se tensó junto a la ventana, el rifle firme en sus manos mientras intentaba discernir qué estaba ocurriendo en la oscuridad del bosque. «¿Qué está pasando?», susurró Isabel desde su posición protegida. «No estoy seguro», respondió Santiago, esforzándose por ver más allá de las sombras. «Pero creo que tus amigos equinos están haciéndose cargo de algunos de nuestros visitantes». En el bosque, a unos 100 metros de la cabaña, Ramírez yacía en el suelo, retorciéndose de dolor. Su pierna derecha había sido aplastada por las poderosas pezuñas de Trueno, quien ahora se alzaba sobre él, sus ojos negros brillando con una inteligencia feroz en la penumbra. El semental negro mantenía una vigilancia constante, moviéndose en círculos alrededor del hombre caído, bloqueando efectivamente cualquier intento de escape. «¡Ayuda!», gritó Ramírez por su radio. «El maldito caballo me atacó. No puedo moverme». La voz del líder respondió entrecortada. «Mantén la posición. Estamos reagrupándonos». Pero el líder tenía sus propios problemas. Luna, la yegua plateada, lo había acorralado contra un árbol. Cada vez que intentaba moverse, la yegua cargaba hacia él, obligándolo a pegarse al tronco. Su arma yacía inútilmente a unos metros de distancia, caída durante la confusión inicial del ataque. Los otros dos hombres, Torres y López, habían escuchado los gritos de sus compañeros y ahora se movían cautelosamente a través del bosque, intentando reagruparse. La oscuridad creciente y el terreno irregular dificultaban su avance, y la presencia amenazante de los caballos había sembrado el miedo en sus corazones. «Esto es una locura», murmuró López, su mano temblando ligeramente mientras sostenía su arma. «Son solo animales, por el amor de Dios». «Animales que parecen saber exactamente lo que están haciendo», respondió Torres, su voz tensa. «No me gusta esto. Deberíamos retirarnos y volver con refuerzos». «¿Y decirle a Montero que fuimos vencidos por un par de caballos?», espetó López. «Prefiero morir aquí». En ese momento, un crujido de ramas a su derecha los hizo girarse bruscamente. Pero no había nada allí, solo sombras y el susurro del viento entre los árboles. La sensación de estar siendo observados, de estar siendo cazados por algo que no podían ver, comenzaba a quebrar sus nervios. De regreso en la cabaña, Santiago había tomado una decisión. «Voy a salir», anunció, comprobando una vez más que su rifle estuviera cargado. «Si los caballos están enfrentándose a esos hombres, quizás podamos aprovechar la confusión para escapar». «¿Escapar?», preguntó Isabel, la incredulidad evidente en su voz. «Santiago, no puedo caminar, no puedo huir». El anciano la miró con determinación. «Tengo un viejo carromato en el cobertizo trasero. Lo usaba para transportar leña. Si podemos llegar hasta él, Trueno y Luna podrían ayudarnos a tirar de él. Hay un sendero hacia el este que pocas personas conocen. Podríamos llegar al pueblo vecino antes del amanecer». Isabel dudó, pero comprendió que quedarse en la cabaña era solo cuestión de tiempo antes de que los hombres de su padre los alcanzaran. «De acuerdo», asintió finalmente. «Hagámoslo». Santiago envolvió a Isabel en una manta gruesa y la levantó en sus brazos. Para un hombre de su edad, mostraba una fuerza sorprendente, producto de años de vida en las montañas. Con movimientos cautelosos,
Se dirigió a la puerta trasera de la cabaña, evitando las ventanas y manteniéndose en las sombras. Mientras tanto, en la carretera que serpenteaba por la montaña, María conducía tan rápido como se atrevía en la creciente oscuridad. Las indicaciones que había encontrado eran vagas, pero tenía un buen conocimiento de la zona gracias a las excursiones que solía hacer con Elena e Isabel cuando la niña era pequeña. Sendero del Águila, murmuró para sí misma, recordando una bifurcación en el camino principal que llevaba a un antiguo sendero de cazadores. Debe ser por ahí. Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era Carlos, su sobrino. Tía, he recibido las fotos. Esto es muy grave. Deberías dejar que la policía se encargue. Ya te expliqué que la policía local está en el bolsillo de Ernesto, respondió María, su voz tensa mientras negociaba una curva particularmente pronunciada. Necesito encontrar a Isabel antes que los hombres de Ernesto. Al menos dime exactamente dónde estás, insistió Carlos. Si algo te sucede... Estoy tomando el desvío hacia el Sendero del Águila en Sierra Dorada, respondió María. Si no tienes noticias mías en unas horas, envía esas fotos a la Fiscalía Federal y a todos los medios de comunicación que puedas. Colgó antes de que Carlos pudiera protestar más. Necesitaba concentrarse en el camino, que se volvía cada vez más estrecho y traicionero a medida que avanzaba hacia las profundidades de la montaña. En la mansión Montero, Ernesto se paseaba nerviosamente por su despacho, un vaso de whisky en la mano y el teléfono en la otra. Había estado intentando comunicarse con el líder del equipo que había enviado tras Isabel, pero solo recibía estática en respuesta. «Maldita sea», murmuró, arrojando el teléfono sobre el escritorio con frustración. El plan había sido simple: encontrar a Isabel, eliminarla de manera que pareciera un accidente, reclamar el seguro y continuar con su vida. Pero ahora sentía que las cosas se estaban complicando innecesariamente. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Jenkins, su asistente personal. «Señor, hay un oficial de policía que desea hablar con usted. Dice que es sobre su hija». Ernesto se tensó, pero rápidamente compuso su expresión en una máscara de preocupación paternal. «Hazlo pasar, por supuesto». El oficial que entró era un hombre de mediana edad con expresión cansada. «Señor Montero, soy el oficial Ramírez. Estamos coordinando la búsqueda de su hija en la zona de Sierra Dorada. Necesitamos más detalles sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente». Ernesto asintió gravemente, interpretando perfectamente el papel del padre angustiado. «Por supuesto, cualquier cosa que pueda ayudar. Estábamos en el mirador principal, ya sabe, el que tiene esa plataforma de observación». Mientras Ernesto elaboraba su historia fabricada, no se dio cuenta de que el oficial observaba discretamente la habitación, tomando nota mental de detalles que podrían ser relevantes más adelante, porque el oficial Ramírez no era lo que aparentaba. Era, en realidad, un investigador federal que había estado siguiendo a Ernesto Montero durante meses, esperando el momento adecuado para actuar. De vuelta en el bosque, Santiago había logrado llevar a Isabel hasta el cobertizo trasero sin ser detectado. El viejo carromato estaba allí, cubierto con una lona para protegerlo de la intemperie. Con cuidado, depositó a Isabel en la parte trasera y la cubrió con mantas para protegerla del frío nocturno. «Ahora necesitamos a tus amigos», susurró Santiago, mirando hacia el bosque donde aún se escuchaban sonidos de lucha. Como respondiendo a su llamada, Trueno emergió de entre los árboles, trotando silenciosamente hacia ellos. El semental negro parecía ileso, aunque su respiración era agitada, señal de que había estado en plena acción. «¿Dónde está Luna?», preguntó Isabel en voz baja, preocupada por la yegua plateada. Trueno relinchó suavemente, girando su cabeza hacia el bosque. Santiago interpretó el gesto a su manera.
Creo que está manteniendo ocupados a nuestros perseguidores para darnos tiempo de escapar. Con movimientos rápidos pero precisos, Santiago improvisó un arnés con cuerdas y lo colocó sobre Trueno. El caballo se mantuvo sorprendentemente quieto, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. «Es extraordinario», murmuró Santiago mientras aseguraba las últimas correas. Nunca había visto un caballo salvaje tan dispuesto a colaborar. Isabel sonrió débilmente desde el carromato. «No creo que Trueno sea un caballo común, ninguno de ellos lo es». Una vez que Trueno estuvo correctamente enganchado al carromato, Santiago subió al asiento delantero y tomó las riendas improvisadas. «El sendero oriental es nuestra mejor opción», dijo. «Es estrecho y difícil, pero nos mantendrá ocultos bajo el dosel de los árboles». Justo cuando estaban a punto de partir, un disparo resonó en el bosque, seguido por un relincho de dolor que heló la sangre de Isabel. «Luna», exclamó, intentando incorporarse en el carromato. «La han herido». Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El relincho de dolor de Luna resonó en el bosque, provocando una respuesta inmediata en Trueno, quien levantó la cabeza y emitió un poderoso relincho como respuesta. Sus ojos fijos en la dirección de donde había venido el sonido reflejaban una inteligencia y determinación casi humanas. «Tenemos que irnos ahora», urgió Santiago, aunque la angustia era evidente en su voz. «Si nos quedamos, el sacrificio de Luna habrá sido en vano». Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió débilmente. «Trueno, por favor», susurró, extendiendo una mano hacia el semental negro. «Necesitamos tu ayuda». Por un momento, pareció que Trueno se negaría a moverse, su cuerpo tenso y su mirada fija en la dirección donde Luna había sido herida. Pero entonces, como si hubiera tomado una decisión, el caballo comenzó a tirar del carromato, dirigiéndose hacia el sendero que Santiago había indicado. El carromato se movía con dificultad sobre el terreno irregular, cada sacudida enviando oleadas de dolor a través del cuerpo de Isabel. Pero la joven se mordió el labio para no quejarse, consciente de que su vida y la de Santiago dependían de este escape desesperado. Mientras tanto, en el claro donde Luna había sido herida, Torres sostenía su arma humeante, una sonrisa de triunfo en su rostro. «Le di», exclamó, observando cómo la yegua plateada se tambaleaba, sangre manando de una herida en su flanco. López se acercó cautelosamente, su arma también apuntando hacia el animal caído. «No está muerta», observó. «Deberíamos rematarla y buscar al otro caballo». Pero antes de que pudieran hacer otro movimiento, un sonido de motor en la distancia captó su atención. Luces de un vehículo se acercaban por el camino principal que conducía a la cabaña. «¿Quién demonios es?», murmuró Torres repentinamente alerta. «Refuerzos». «El jefe no mencionó que vendría nadie más», respondió López nervioso. «Podría ser cualquiera». Los dos hombres intercambiaron miradas de preocupación. Su misión ya se había complicado lo suficiente con los caballos interviniendo de manera inexplicable. Ahora, un visitante inesperado añadía otra variable impredecible. «Vamos a la cabaña», decidió Torres. «Si el viejo y la chica siguen allí, terminamos el trabajo rápido y nos vamos antes de que quien sea que viene pueda interferir». Dejando a Luna herida en el claro, los dos hombres se dirigieron hacia la cabaña, moviéndose con cautela entre los árboles. El vehículo que se aproximaba era el automóvil de María. La mujer conducía con determinación, sus ojos escudriñando el camino iluminado apenas por los faros del coche. Cuando finalmente divisó una estructura en la distancia, sintió que su corazón daba un vuelco. Tenía que ser la cabaña de Santiago.
Al acercarse, notó algo extraño. No había luces en la cabaña, pero podía distinguir movimiento alrededor. Figuras oscuras que se desplazaban en las sombras. Instintivamente, apagó los faros y detuvo el coche a una distancia prudencial, ocultándolo parcialmente entre los árboles. «Algo no está bien», murmuró para sí misma, tomando su teléfono. Rápidamente envió un mensaje a Carlos. «He encontrado la cabaña. Hay personas sospechosas. Si no respondo en 30 minutos, envía a la Policía Federal a estas coordenadas». Adjuntó su ubicación exacta y guardó el teléfono. Con extrema cautela, María salió del coche y comenzó a acercarse a pie, manteniéndose en las sombras y moviéndose tan silenciosamente como podía. A medida que se aproximaba, escuchó voces masculinas, tensas y agresivas, que definitivamente no pertenecían a un anciano y una joven discapacitada. En la mansión Montero, la conversación entre Ernesto y el supuesto oficial Ramírez continuaba. Ernesto elaboraba su historia con detalles cuidadosamente construidos, pero el investigador federal detectaba las inconsistencias sutiles que confirmaban sus sospechas. «Entonces, señor Montero», dijo Ramírez con aparente casualidad, mencionó que su hija perdió el control de su silla de ruedas. «¿Puede explicarme exactamente cómo ocurrió eso? Las sillas modernas tienen frenos bastante eficientes, especialmente para terrenos inclinados». Ernesto vaciló momentáneamente, un destello de irritación cruzando su rostro antes de ser reemplazado por una expresión de dolor ensayada. «Fue mi culpa, en realidad. Le quité el freno para ajustar algo. No recuerdo exactamente qué. Estaba distraído y cuando me di cuenta ya era tarde». Ramírez asintió comprensivamente, aunque mentalmente anotaba otra contradicción. En su declaración inicial, Ernesto había afirmado que la silla se salió de control, no que él hubiera quitado el freno. «Una última pregunta, si me permite», continuó Ramírez. «¿Notó algo inusual en la zona? ¿Otros visitantes, animales, algo que pudiera ser relevante para nuestra búsqueda?» Ernesto frunció el ceño, como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. «No, nada fuera de lo común, aunque…» Se detuvo, como si una idea acabara de ocurrírsele. «Había unos caballos salvajes en la distancia. No les presté mucha atención en ese momento, pero ahora que lo menciona parecían comportarse de manera extraña». «¿Extraña? ¿En qué sentido?», preguntó Ramírez, su interés genuinamente despertado. No sabría explicarlo exactamente, solo observaban, como si estuvieran vigilando. Ramírez asintió lentamente, aunque la información le parecía irrelevante para la investigación. Lo que sí era relevante era el mensaje que acababa de recibir en su teléfono, oculto en su bolsillo, la confirmación de que el equipo federal estaba en posición para actuar cuando él diera la señal. De vuelta en el bosque, el carromato con Santiago e Isabel avanzaba lentamente por el estrecho sendero oriental. La oscuridad dificultaba la navegación, pero Trueno parecía tener un sentido innato de la dirección, evitando obstáculos que apenas eran visibles para los ojos humanos. «Lo estamos logrando», susurró Santiago con cauto optimismo. «A este ritmo, llegaremos al pueblo antes del amanecer». Isabel asintió, aunque su mente seguía con Luna. «¿Crees que Luna estará bien?», preguntó, su voz quebrada por la preocupación. Santiago no quería alimentar falsas esperanzas. «Los disparos de armas de fuego pueden ser mortales para los caballos», respondió con honestidad. «Pero esos animales han demostrado ser extraordinarios en muchos aspectos. Si algún caballo puede sobrevivir, sería Luna». En ese momento, Trueno se detuvo abruptamente, sus orejas girando alertamente. Santiago tensó las riendas, observando el camino adelante con intensidad. «¿Qué sucede?»,
susurró Isabel, incorporándose tanto como podía en el carromato. No estoy seguro, respondió Santiago, pero Trueno ha detectado algo. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido que heló la sangre de ambos, el inconfundible clic de un arma siendo amartillada. No se muevan, ordenó una voz desde las sombras del sendero adelante. O los mato a ambos aquí mismo. Lentamente, una figura emergió de la oscuridad. Era el líder del equipo enviado por Ernesto, quien había logrado liberarse del acorralamiento de Luna y había decidido tomar un atajo para interceptarlos. Así que intentando escapar, dijo con una sonrisa fría, su arma apuntando directamente a Santiago. El señor Montero estará muy decepcionado. Santiago mantuvo la calma, sus manos firmemente en las riendas, su mente calculando desesperadamente sus opciones. El rifle que había traído estaba asegurado al lado del carromato, fuera de su alcance inmediato. No tienes que hacer esto, dijo con voz firme. Sea lo que sea que Ernesto te esté pagando, no vale la pena cargar con el asesinato de una joven inocente. El hombre se encogió de hombros. Los negocios son negocios, viejo, nada personal. Apuntó su arma directamente a la cabeza de Isabel, su dedo tensándose sobre el gatillo. La joven cerró los ojos, preparándose para lo inevitable, pero el disparo nunca llegó. En su lugar, un relincho furioso resonó en la noche, seguido por el sonido de cascos golpeando a toda velocidad contra el suelo del bosque. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, Luna emergió de entre los árboles como un fantasma plateado, su pelaje manchado de sangre, pero sus ojos ardiendo con determinación salvaje. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Luna se lanzó contra el hombre armado con una velocidad y precisión devastadoras. A pesar de la herida sangrante en su flanco, la yegua plateada se movía como impulsada por una fuerza sobrenatural. El mercenario apenas tuvo tiempo de girar su arma hacia el animal antes de que Luna lo embistiera con toda la potencia de sus 500 kilos. El impacto fue brutal. El hombre salió despedido varios metros, su arma disparándose inofensivamente hacia el cielo antes de caer entre la maleza. Luna no se detuvo. Con un relincho furioso, se acercó al hombre caído y comenzó a golpear el suelo alrededor de él, sus cascos levantando tierra y hojas a centímetros de su cabeza, en una clara demostración de poder y advertencia. «Luna», exclamó Isabel, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «¡Estás viva!». Santiago, aprovechando la confusión, saltó del carromato y recuperó rápidamente su rifle. Con movimientos ágiles para un hombre de su edad, se acercó al mercenario, quien yacía aturdido y aterrorizado entre las patas de Luna. «No te muevas», ordenó Santiago apuntándole con el arma, «o le diré a la yegua que termine lo que empezó». El hombre, comprendiendo que estaba completamente derrotado, levantó las manos en señal de rendición. Luna retrocedió, permitiendo que Santiago se acercara, pero mantuvo sus ojos fijos en el mercenario, lista para actuar al menor indicio de peligro. «Átalo», indicó Isabel desde el carromato. «Hay cuerda en la parte trasera, junto a mí». Santiago, sin apartar el rifle del hombre, asintió. «Tírala hacia aquí, con cuidado». Isabel encontró la cuerda y la lanzó hacia Santiago, quien la atrapó con una mano mientras mantenía el rifle firme con la otra. Con eficiencia, ató las manos y pies del mercenario, quien seguía demasiado aturdido para resistirse. «¿Quién te envió?», preguntó Santiago, aunque ya conocía la respuesta. El hombre escupió sangre y miró a Santiago con odio. «Sabes perfectamente quién, y él no se detendrá. Tiene demasiado que perder». «Eso está por verse», respondió Santiago, revisando los bolsillos del hombre hasta encontrar un teléfono satelital. «Interesante. Esto podría sernos útil». Mientras tanto,
Luna se había acercado al carromato y se colocó junto a Trueno, quien relinchó suavemente como saludándola. Isabel, extendiendo su mano, tocó suavemente la herida de Luna. «Necesitas atención», murmuró preocupada. La herida, aunque sangrante, parecía ser superficial. La bala había rozado el flanco de la yegua sin penetrar profundamente en su cuerpo. Santiago terminó de asegurar al mercenario y regresó al carromato. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo, observando con preocupación a Luna. «La herida no parece mortal, pero necesita ser limpiada pronto para evitar infecciones». Con renovada urgencia, el grupo reinició su marcha por el sendero. Luna, a pesar de su herida, se mantenía alerta, corriendo junto a Trueno como si comprendiera perfectamente la importancia de su misión. En la cabaña, Torres y López habían irrumpido solo para encontrarla vacía. La frustración y el miedo comenzaban a apoderarse de ellos mientras registraban cada rincón en busca de pistas sobre el paradero de Isabel y Santiago. «No pueden haber ido lejos», murmuró Torres, revisando la habitación donde claramente alguien había estado recostado recientemente. «La chica no puede caminar y el viejo no puede cargarla por mucho tiempo». López asintió, aunque su confianza disminuía por minuto. «El jefe no responde a las llamadas. Ramírez está herido y no sabemos dónde está García. Todo este trabajo se está yendo al demonio». Un ruido fuera de la cabaña los alertó. Ambos levantaron sus armas, apuntando hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó Torres. «Identifíquese o disparamos». Silencio. Y luego, el inconfundible sonido de alguien corriendo, alejándose de la cabaña. «¡Mierda!», exclamó López. «Alguien nos estaba espiando». Sin pensarlo dos veces, ambos hombres salieron precipitadamente de la cabaña, siguiendo el sonido de pasos que se alejaban entre los árboles. Lo que no sabían era que María, quien efectivamente había estado observándolos, había dejado caer intencionadamente una rama antes de esconderse en la dirección opuesta. Mientras los mercenarios corrían hacia el norte, ella se deslizaba silenciosamente hacia el sur, rodeando la cabaña para investigar sin ser detectada. Al entrar cautelosamente, María confirmó que Isabel no estaba allí. Sin embargo, notó signos de una salida apresurada, una manta caída, platos de comida a medio terminar y huellas recientes que conducían hacia la parte trasera de la propiedad. «El cobertizo», murmuró para sí misma, recordando la estructura que había visto al acercarse. Con pasos silenciosos, se dirigió hacia allí, guiada por la luz tenue de la luna que se filtraba entre las nubes. Al llegar al cobertizo, encontró claras evidencias de que alguien había tomado un vehículo grande. Las marcas en el suelo indicaban ruedas pesadas y huellas de cascos. María sonrió levemente. Isabel estaba viva y había escapado, posiblemente con la ayuda del dueño de la cabaña. Y ¿caballos? Las piezas comenzaban a encajar. En la mansión Montero, la conversación entre Ernesto y el investigador Ramírez había tomado un giro más tenso. El teléfono de Ernesto no dejaba de sonar, pero cada vez que intentaba responder, Ramírez encontraba una nueva pregunta que requería atención inmediata. «Es curioso, señor Montero», comentó Ramírez, observando cómo Ernesto miraba ansiosamente su teléfono. «Para un padre tan preocupado por su hija desaparecida, parece bastante distraído por esas llamadas». Ernesto guardó el teléfono, su rostro tensándose visiblemente. «Son llamadas relacionadas con la búsqueda», respondió cortante. «Tengo equipos privados trabajando en conjunto con las autoridades». Ramírez asintió lentamente. «Entiendo. Es solo que, normalmente, en estos casos, los padres están desesperados por permanecer en la escena, por participar activamente en la búsqueda. Usted, en cambio, prefirió regresar a casa. ¿Está cuestionando mi preocupación por mi hija?».
La fachada de Ernesto comenzaba a resquebrajarse, la ira reemplazando gradualmente a la falsa angustia. En absoluto, respondió Ramírez con calma. Solo intento comprender la situación completamente. Por cierto, ¿sabía usted que su ama de llaves, María, ha estado ausente desde hace varias horas? La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Ernesto se quedó inmóvil, su mente procesando rápidamente las implicaciones de esta información. María, ella está descansando. Ha sido un día difícil para todos, respondió finalmente, pero la excusa sonaba débil incluso para sus propios oídos. Ramírez sonrió levemente. Interesante, porque tenemos informes de que su automóvil fue visto dirigiéndose hacia Sierra Dorada hace aproximadamente 2 horas. Ernesto se levantó abruptamente, toda pretensión de cooperación desapareciendo de su rostro. No sé qué está insinuando, oficial, pero creo que hemos terminado aquí. Si no tiene más preguntas oficiales, le agradecería que se retirara. Ramírez también se puso de pie, su expresión ahora completamente profesional. De hecho, tengo una última cosa que decirle, señor Montero. No soy un oficial de la policía local. Con un movimiento fluido, Ramírez sacó una identificación diferente de su bolsillo. Soy el agente especial Ramírez de la Fiscalía Federal. Y estoy aquí para informarle que está bajo investigación por múltiples cargos, incluyendo fraude al seguro, corrupción y... Hizo una pausa significativa. Intento de homicidio. El color abandonó el rostro de Ernesto mientras observaba la identificación federal. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida a esta trampa inesperada. Esto es ridículo, balbuceó, retrocediendo hacia su escritorio donde guardaba un arma. No tienen pruebas de nada. ¿Está seguro de eso, señor Montero? Ramírez dio una señal con la mano y 2 agentes adicionales entraron en la habitación. Tenemos testimonios, documentos financieros y en este momento equipos buscando a su hija para obtener su declaración. Le sugiero que coopere. Mientras los agentes federales colocaban a un atónito Ernesto bajo custodia, el teléfono del empresario finalmente dejó de sonar, señalando quizás que sus mercenarios habían comprendido finalmente que su empleador ya no podría ayudarlos. En el sendero del bosque, el carromato con Isabel, Santiago y los 2 caballos continuaba su lento pero constante avance hacia el pueblo. Luna, a pesar de su herida, se mantenía fuerte, como si una determinación sobrenatural la impulsara a seguir adelante. Casi lo logramos, dijo Santiago, observando el cielo que comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. En cuanto lleguemos al pueblo, buscaremos ayuda médica para Luna y contactaremos a las autoridades federales. Isabel asintió, aunque su mirada permanecía fija en Luna, preocupada por la sangre que aún manchaba su pelaje plateado. ¿Crees que estaremos a salvo allí? Mi padre tiene influencia en toda la región. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el valle cuando el carromato finalmente llegó a las afueras del pequeño pueblo de San Lorenzo. El viaje había sido agotador para todos, especialmente para Luna, cuya herida, aunque no mortal, había seguido sangrando intermitentemente durante todo el trayecto. «Lo logramos», suspiró Santiago, sus manos cansadas aflojando finalmente su agarre sobre las riendas improvisadas. San Lorenzo es un pueblo pequeño, pero tiene una clínica veterinaria y una estación de policía federal. Estaremos a salvo aquí. Isabel, exhausta pero aliviada, observó cómo la vida del pueblo comenzaba a despertar. Algunas personas ya caminaban por las calles, mirando con asombro el extraño grupo que se aproximaba. Un anciano conduciendo un carromato antiguo,
una joven visiblemente agotada y 2 caballos magníficos, uno de ellos claramente herido. «Santiago», exclamó una voz desde la acera. Era Martín, el veterinario local, un hombre de mediana edad que ocasionalmente visitaba la cabaña del anciano para intercambiar plantas medicinales. «¿Qué ha pasado? Ese caballo está herido». Santiago detuvo el carromato frente a la clínica veterinaria. «Es una larga historia, Martín, pero primero necesitamos tu ayuda. La yegua recibió un disparo anoche». Sin hacer más preguntas, Martín se acercó inmediatamente a Luna, quien sorprendentemente se dejó examinar sin resistencia, como si comprendiera que este hombre estaba allí para ayudarla. «La herida es superficial, por suerte», diagnosticó Martín después de un examen preliminar. «La bala rozó el músculo sin dañar órganos vitales. Con una limpieza adecuada, antibióticos y reposo, debería recuperarse completamente». Mientras Martín y su asistente, que había llegado momentos después, guiaban cuidadosamente a Luna hacia el interior de la clínica, Santiago se dirigió a la estación de Policía Federal con Isabel. Trueno, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo, siguió el carromato hasta la puerta de la estación y luego se situó junto a él, como un centinela silencioso. La declaración de Isabel causó conmoción entre los oficiales federales. La historia de cómo su padre había intentado asesinarla por el dinero del seguro y cómo un grupo de caballos salvajes había intervenido milagrosamente para salvarla, parecía sacada de una novela. Sin embargo, la sinceridad en los ojos de la joven y el testimonio corroborante de Santiago daban peso a cada palabra. «Tenemos que contactar inmediatamente con el agente Ramírez», dijo el oficial a cargo, después de escuchar todo el relato. «Hace semanas que está investigando a Ernesto Montero por varios delitos financieros. Esto podría ser la pieza que faltaba para completar el caso». Mientras los oficiales se comunicaban con sus superiores, la puerta de la estación se abrió de golpe. Era María, agotada y cubierta de polvo del camino, pero con una expresión de absoluto alivio al ver a Isabel. «Gracias a Dios estás a salvo», exclamó, corriendo hacia la joven y abrazándola con fuerza. «He estado buscándote toda la noche». Isabel, sorprendida pero emocionada de ver a la mujer que había sido como una segunda madre para ella, correspondió al abrazo con lágrimas en los ojos. «María, ¿cómo supiste dónde encontrarme?». La mujer se secó las lágrimas y extrajo su teléfono móvil. «Encontré documentos en el despacho de tu padre. Supe lo que intentó hacerte. Y recordé que tu madre mencionaba a veces al juez Vidal y su cabaña en las montañas». Santiago, al escuchar su antiguo título, miró a María con renovado interés. «Usted debe ser María Gómez, el ama de llaves de Elena. Ella hablaba mucho de usted en sus cartas». Mientras compartían información y llenaban los vacíos en la historia de cada uno, el teléfono de la estación sonó. El oficial a cargo respondió y su expresión se transformó en una de sorpresa y luego satisfacción. «Esas son excelentes noticias, agente Ramírez», dijo antes de colgar y dirigirse al grupo. «Ernesto Montero ha sido arrestado esta madrugada. Los cargos iniciales incluyen fraude al seguro, corrupción y, gracias a su testimonio, intento de homicidio. Sus cuentas bancarias han sido congeladas y se está llevando a cabo un registro exhaustivo de todas sus propiedades». Isabel cerró los ojos, una mezcla de emociones inundándola. Alivio, tristeza y finalmente una sensación de paz que no había experimentado en años. La pesadilla había terminado. En la clínica veterinaria, Luna descansaba tranquilamente, su herida limpia y vendada. Martín había quedado asombrado por la inteligencia y cooperación de la yegua durante todo el procedimiento. Nunca había tratado a un caballo salvaje que se comportara así, comentó mientras aplicaba el último vendaje.
Es como si entendiera perfectamente que estamos ayudándola. Trueno, que había insistido en entrar a la clínica para estar cerca de Luna, permanecía a su lado, vigilante y protector. Ocasionalmente, frotaba su hocico contra el cuello de la yegua en un gesto de consuelo que conmovía a todos los presentes. Las siguientes semanas trajeron muchos cambios. Ernesto Montero, enfrentando múltiples cargos y sin el apoyo de sus antiguos aliados, que rápidamente lo abandonaron para salvar sus propias reputaciones, fue sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus bienes fueron confiscados y una parte significativa fue destinada a compensar a las numerosas víctimas de sus esquemas fraudulentos, incluyendo a Isabel, quien heredó la mansión familiar y una considerable suma que le garantizaría independencia económica de por vida. Santiago, después de años de vivir en el anonimato, aceptó una oferta para asesorar a la Fiscalía Federal en casos de corrupción de alto nivel, compartiendo su vasta experiencia mientras continuaba viviendo en su amada cabaña, ahora con visitas frecuentes de Isabel. María decidió jubilarse, aceptando la invitación de Isabel para vivir en una casa pequeña pero confortable en los terrenos de la mansión, donde podría disfrutar de la paz que merecía después de tantos años de servicio. Pero quizás el cambio más notable ocurrió en la propiedad que una vez perteneció a Ernesto Montero. Isabel, con la ayuda de Santiago, María y numerosos voluntarios, transformó la mansión y sus extensos terrenos en un santuario para caballos rescatados. Los establos lujosos que una vez albergaron animales de exhibición se convirtieron en refugio para caballos maltratados, abandonados o heridos, ofreciéndoles una segunda oportunidad. Y en el corazón de este santuario, con total libertad para venir e irse a voluntad, vivían Trueno, Luna y el resto de su manada. Habían elegido quedarse, como si comprendieran que su intervención milagrosa había creado un vínculo inquebrantable con Isabel. Cada mañana, la joven salía al amanecer en su nueva silla de ruedas motorizada todoterreno, y los caballos se acercaban a saludarla, especialmente Trueno y Luna, quienes siempre permanecían más tiempo a su lado. Nunca entenderé completamente por qué decidieron salvarme ese día en el acantilado, comentó Isabel a Santiago durante una de sus visitas, mientras observaban a los caballos jugar libremente en los pastos verdes. Pero creo que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Santiago sonrió, observando cómo Trueno se acercaba a Isabel, inclinando su majestuosa cabeza para recibir sus caricias. Los antiguos creían que los animales pueden ver el alma de las personas, más allá de las apariencias o las circunstancias. Quizás ellos vieron en ti algo que merecía ser salvado, algo precioso. Isabel asintió, lágrimas de gratitud brillando en sus ojos, mientras acariciaba el pelaje negro y brillante de Trueno. Y yo les devolveré ese regalo cada día de mi vida, salvando a tantos de sus hermanos como pueda. Mientras el sol se ponía sobre el santuario, bañando de luz dorada a los caballos que una vez presenciaron el acto más oscuro de un hombre y decidieron intervenir, Isabel comprendió que a veces la bondad y la justicia llegan de las formas más inesperadas, y que los verdaderos ángeles guardianes pueden tener 4 patas y corazones más nobles que muchos humanos. Si te ha gustado esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 30,000 suscriptores. Gracias por acompañarnos en este viaje.